El avión llevaba apenas 25 segundos en el aire cuando los pilotos notaron ruidos y vibraciones extrañas. Probaron varias maneras de mejorar la situación, pero nada funcionó. Los problemas del motor continuaron. A poco más de un minuto de vuelo, cuando el avión alcanzaba los 900 metros de altura, fallaron los dos motores, primero el derecho y 2 segundos después el izquierdo. Los pilotos decidieron regresar al aeropuerto. Al mismo tiempo intentaron reiniciar los motores. Nada parecía funcionar. Se les ocurrió inclinar el avión hacia abajo para luego nivelarlo. Tal vez eso los ayudaría a ganar algo de velocidad para poder planear, pero pronto se dieron cuenta de que no llegarían al aeropuerto. ¿Acaso se estrellarían? En ese momento se produjo el milagro de Gotrora. La mañana anterior al vuelo comenzó como de costumbre. Se llevaron a cabo los procedimientos típicos. Había buen clima, los miembros de la tripulación eran pilotos experimentados. Un capitán danés de 44 años con más de 8,000 horas de vuelo y un primer oficial sueco de 34 años con 3,000 horas. ¿Qué podía salir mal? El avión era casi nuevo, un McDonnell Douglas MD-81 apodado Dana Viking. Había volado por primera vez el 16 de marzo de 1991. Para ese fatídico día el avión llevaba solo 9 meses volando. Había 122 pasajeros y 7 miembros de la tripulación a bordo. El vuelo 751 de Scandinavian Airlines estaba programado para viajar desde Estocolmo, Suecia, hasta Varsovia, Polonia, y debía hacer una parada en Copenhague, Dinamarca. Partió de Estocolmo según lo previsto, a las 8:47 de la mañana. Las personas a bordo ya estaban condenadas, y todo debido a una terrible secuencia de acontecimientos antes de la partida. Todo comenzó la noche anterior. El avión había llegado al aeropuerto de Estocolmo tras un vuelo procedente de Zúrich. Eran las 10:09 de la noche. El avión pasó la noche en la puerta de embarque al aire libre. Hacía frío. Las temperaturas bajaron a 1 grado centígrado, justo por encima del punto de congelación. Lo que empeoró la situación fue que casi 2.700 kilos de combustible helado, enfriado durante el vuelo, aún permanecían en los depósitos ubicados en las alas. El combustible estaba tan frío porque el avión había volado a la altitud de crucero, donde la temperatura del aire fuera de la cabina oscilaba entre 52 y 62 grados bajo cero. El vuelo desde Zúrich duró alrededor de 1 hora y 40 minutos. Poco después de la medianoche, un técnico de vuelo fue a revisar el avión. Tuvo que quitar algo de hielo del tren de aterrizaje. De lo contrario, no podría examinarlo. Hacia las 2 de la madrugada, cuando estaba por marcharse, se percató de que el hielo cubría la parte superior de las alas. Por la mañana, la situación era aún más grave. Se había formado una capa transparente, casi invisible en la parte superior. El avión tenía que salir de la puerta de embarque alrededor de las 8:30 de la mañana. 1 hora antes de la salida, el mecánico responsable se dio cuenta de que el hielo también cubría la parte inferior de las alas. Así que decidió asegurarse de que no hubiera hielo en la parte superior. Se subió a una escalera y apoyó una rodilla en el ala. Luego se inclinó hacia adelante para tocar la parte delantera del ala. No había hielo, solo algo de agua-nieve. Decidió asegurarse de que todo estuviera bien en la entrada de aire de uno de los motores. No encontró nada raro. Poco después, el personal usó más de 1,000 litros de líquido anticongelante para eliminar el hielo de la aeronave. El mecánico consultó al capitán del avión y ordenó al personal que también se descongelara la parte inferior de las alas. Después de todo, había visto algo de hielo allí. Pero nadie pensó en volver a comprobar si había hielo transparente en la parte superior. Cuando terminaron el procedimiento, el mecánico informó al capitán: "Deshielo terminado. Había mucha nieve y hielo, pero ya está todo despejado". El capitán le dio las gracias al mecánico y continuó con los procedimientos previos al vuelo. El avión se dirigió a la pista. Los sistemas antihielo de los motores estaban encendidos y no mostraron ningún fallo. Pero más tarde, varios pasajeros afirmaron que habían visto cómo el hielo se deslizaba por la parte superior de las alas mientras el avión despegaba. Aún así, el avión partió como de costumbre con destino a Estocolmo. Sin embargo, poco después del despegue, se desprendieron varios trozos del hielo que habían pasado por alto. Se estrellaron a toda velocidad contra los ventiladores de los motores cerca de la cola, a ambos lados del avión, lo que arruinó las aspas. Esto provocó una serie de sobrecargas y el resto es historia.
Mientras tanto, en algún lugar de la cabina, el capitán de vuelo de Scandinavian Airlines, Per Holmberg, que estaba a bordo como pasajero, se dio cuenta de que algo andaba mal. En un primer momento le advirtió a la azafata, que estaba sentada en el asiento trasero de la cabina, que el motor derecho estaba sacudiéndose. Ella intentó ponerse en contacto con la tripulación, pero sin éxito. Entonces el capitán no uniformado se dirigió a la cabina a toda velocidad y preguntó si podía ayudar. El primer oficial le dio la lista de comprobación de emergencia y el capitán le pidió que pusiera en marcha la unidad de potencia auxiliar, una pequeña turbina de gas en la cola del avión. Los consejos y la ayuda de Holmberg fueron invaluables, pero ¿acaso fueron suficientes para salvar a las personas a bordo? Cuando el avión salió de la capa de nubes a una altura de 270 metros, los pilotos se dieron cuenta de que no tendrían tiempo suficiente para llegar al aeropuerto. El aterrizaje de emergencia era inevitable. El capitán pasó la orden a la tripulación de cabina, que comenzó a preparar a los pasajeros. Había un gran campo al norte del avión, pero el capitán se dio cuenta de que no tendrían tiempo suficiente para llegar a él, así que eligió un campo mucho más pequeño en una zona boscosa en la dirección del vuelo. No estaba lejos del pueblo de Gottröra, en Uppland, Suecia. El avión estaba a solo 420 metros del suelo cuando el capitán comenzó a extender los alerones. A la altura de 55 metros, informó a la torre de control de Estocolmo: «Vamos a estrellarnos». 7 segundos después, el avión chocó contra varios árboles y perdió un gran trozo de su ala derecha. Para entonces, el tren de aterrizaje ya se había desplegado y la velocidad había disminuido a 225 kilómetros por hora. Momentos después, la cola del avión golpeó el suelo y se desprendió. El avión continuó deslizándose por el campo a gran velocidad. Recorrió 110 metros y su tren de aterrizaje principal dejó marcas en el campo. En algún momento perdió tanto ese tren de aterrizaje como el frontal. El fuselaje se rompió en 3 partes. Milagrosamente, no hubo ningún incendio. Si se observan las imágenes del lugar del accidente, el avión hecho pedazos con sus partes esparcidas por el campo, es difícil creer que las 129 personas a bordo hayan sobrevivido. Parece un milagro, pero también fue gracias a la rápida reacción de los auxiliares de vuelo y a las instrucciones correctas que les dieron a los pasajeros. No se dejaron llevar por el pánico y les indicaron que adoptaran la posición de emergencia justo a tiempo para evitar tragedias. Y lo más sorprendente, con excepción de 4 personas, todos los pasajeros salieron del avión por su propia cuenta. No es de extrañar que este accidente recibiera el apodo de milagro. Sin embargo, el avión no tuvo tanta suerte. Con solo 9 meses de antigüedad, resultó tan dañado que se dio por perdido inmediatamente. Todo el mundo elogió la actuación de la tripulación de vuelo. Fue un aterrizaje increíblemente hábil, sobre todo en una situación tan rápida y peligrosa. El propio capitán admitió que pocos pilotos se ven obligados a poner a prueba las habilidades adquiridas durante el entrenamiento, o al menos no hasta ese punto. Dijo que estaba orgulloso de su tripulación y aliviado de que todos hubieran sobrevivido. Y nunca volvió a volar aviones comerciales. ¿Alguna vez has oído hablar de una isla que es muy visitada por los tiburones? Durante muchos años, las personas que viven allí no han podido encontrar una manera de acabar con esta situación. Tampoco pueden entender por qué los tiburones van con tanta frecuencia. ¿Qué sucede allí? ¿Por qué estos depredadores merodean la isla, pero ignoran las demás en la misma zona? Vamos a este lugar misterioso e intentemos averiguarlo. El 22 de julio de 2015, las aguas cerca de la isla Reunión eran claras y transparentes. La parte occidental de la isla, Saint Lou, siempre ha sido un gran lugar para practicar surf, pero en ese día soleado, uno de los lugareños casi pierde la vida. Un tiburón toro de 2 metros apareció de repente cerca de la orilla y atacó al surfista Rodolphe Arrighi. Su amigo, el médico y profesor de geografía de la Universidad de la Reunión, Erwan Lagabriel, estaba cerca, hablando con otros surfistas. De repente escucharon un ruido. Al darse cuenta de que era su amigo, Lagabriel corrió a ayudarlo. El tiburón estaba a 20 metros de distancia. Según contó después, parecía una película de terror. Corrió hacia Arrighi, que no entendía qué le estaba sucediendo. Al principio su cuerpo estaba rodeado de espuma blanca, luego comenzó a ponerse rosa y luego roja. Lagabriel dijo más tarde que había sido una de las cosas más aterradoras que había visto en su vida. Por fortuna, cuando se acercó, el tiburón ya se había ido. Él sabía que por lo general los tiburones atacan una sola vez, así que se apresuró a ayudar a su amigo. Les tomó unos cuantos minutos llegar hasta la orilla. Una vez a salvo, Lagabriel le hizo un torniquete con la correa de una tabla de surf.
Después, Arregui fue trasladado de urgencia al hospital. Por fortuna, esta historia tiene un buen final. Aunque el hombre de 45 años perdió su brazo, sobrevivió. Pero fue uno de los pocos afortunados, porque este horrible caso es solo uno de los muchos que ha habido en esta isla en las últimas décadas. La isla Reunión es un territorio francés ubicado cerca de Madagascar, junto a su vecina, la isla Mauricio. Ambas tienen similitudes en cuanto al clima, las condiciones naturales, el idioma y la cultura. Pero existe una gran diferencia entre ellas. En Mauricio se puede disfrutar de actividades acuáticas como el buceo y el avistamiento de delfines, mientras que en Reunión los habitantes tienen miedo incluso de meter un dedo en el agua debido al alto número de ataques de tiburones. Desde el 2018 hasta la actualidad hubo 56, aunque ya desde el 2011 hasta el 2016 el número de ataques de tiburones representaba el 16% del total mundial. Ahora hay señales de advertencia en todas partes en Reunión. Los ciudadanos y pescadores han comenzado a pensar en capturar a gran escala a estos depredadores temibles. Las autoridades prohíben nadar en casi todas partes, excepto en algunos lugares considerados más seguros, como una laguna de coral. Aún así, tanto pescadores como científicos saben que los tiburones pueden entrar en los anillos de coral. Y, por lo tanto, no hay ningún lugar del todo seguro en la isla donde uno se pueda bañar o pueda nadar con tranquilidad. Sin embargo, en Mauricio, el último ataque de tiburones ocurrió en la década de 1980. La gente va allí para relajarse, ya que es el lugar ideal para descansar. Entonces, ¿por qué Reunión tiene tanta mala suerte? El Dr. Lagabriel, el héroe de la historia, se propuso explicar este extraño fenómeno. Su estudio mostró que en los últimos 30 años, las probabilidades de sufrir un ataque de tiburón en Reunión han aumentado 23 veces, y en 9 de cada 10 casos, el tiburón toro es el culpable. Si no has oído hablar de esta criatura, es exactamente lo que te viene a la mente cuando escuchas la palabra tiburón. Es una de las especies más conocidas, ya que se le puede ver en muchas películas. Estos tiburones viven en aguas tropicales y subtropicales de todos los océanos, pero principalmente en las aguas del sur ubicadas entre Australia y Sudáfrica. Esta zona se conoce como la autopista de tiburones por la cantidad de depredadores que hay. De hecho, se trata de una de las especies de tiburones más agresivas, por lo que es muy peligrosa para los humanos. Desafortunadamente para nosotros, también es muy tolerante a diferentes salinidades del agua, lo que significa que pueden nadar incluso en agua dulce sin ningún problema. Sin embargo, ¿por qué ocurren estos ataques con tanta frecuencia en la isla Reunión? Hay varios factores que podrían estar contribuyendo a esta situación. Marc Soria, investigador del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo de Francia, lideró un estudio junto con su equipo para recopilar datos sobre los tiburones tigre y toro que viven en estas aguas. El proyecto fue apoyado por el Instituto Nacional de Investigación de Francia y financiado por 3 fundaciones de investigación: la regional, la nacional y la europea. Este apoyo sugiere que el problema es grave. Y bueno, aquí están las principales teorías desarrolladas por el equipo de Soria y Lagabriel. La primera es la pesca excesiva. Los expertos sostienen que la pesca a largo plazo y la captura de pequeños tiburones de arrecife, que competían con los tiburones toro por comida y territorio, a la larga produjeron estas consecuencias. Al quedarse sin comida, los tiburones toro tuvieron que buscar alimentos cerca de la costa, y así fue como aumentaron los ataques a humanos. Para los tiburones toro, los surfistas de Reunión parecen peces debilitados y por lo tanto los ven como comida fácil. Además, mientras que en Mauricio los surfistas tienden a pasar el rato cerca de las playas, en Reunión eligen lugares donde las olas rompen en los arrecifes de coral. Pero aquí es exactamente donde los tiburones eligen buscar comida, así que sí. La segunda razón posible es que a los tiburones toro les gustan las aguas turbulentas, y esto podría estar relacionado con la construcción de áreas urbanas en la isla. El agua dulce fangosa llega a las bahías desde la ciudad. Esta agua atrae a los tiburones y es allí donde se producen los ataques con mayor frecuencia. Pero entonces podemos preguntar de nuevo, ¿por qué no en Mauricio? La urbanización también es considerable allí. Después de todo, hay muchos lugares en Mauricio donde las aguas residuales desembocan en el océano. Bueno, entonces podemos concluir que este no es el único factor. Tiene que haber otros. Por ejemplo, el volcán activo Piton de la Fournaise, de la isla Reunión. Gracias a este hermoso volcán, hay una rica flora y fauna en la isla. Es genial que sea así, salvo porque atrae demasiado la atención de los depredadores. Debido al volcán, las costas de Reunión son menos empinadas, lo que facilita nadar más cerca de la costa. Pero las rocas sedimentarias que son arrastradas por las laderas del volcán pueden atraer a los tiburones toro. Como ya sabemos, a estos chicos les encantan las aguas turbias. Hay algunas otras teorías. Por ejemplo, Lagabriel sugiere que los ataques pueden estar relacionados con un aumento en la población de tiburones. O tal vez sea porque estas criaturas se vuelven más agresivas durante los periodos de apareamiento. Algunos sugieren que todo esto podría ser culpa de Mauricio, porque prohibieron capturar y vender tiburones. Pero Soria y otros expertos están en total desacuerdo con esta idea.
No hay tanta gente que coma carne de tiburón en ambas islas como para que sea un factor de importancia. De todos modos, la situación ha causado mucha tensión en Reunión. Una gran parte de la población de la isla ahora apoya la idea de capturar tiburones a gran escala. También construyeron cercas submarinas en las cercanías, pero el mantenimiento cuesta $1 millón al año. Puede parecer bastante extremo, pero las situaciones drásticas requieren medidas drásticas. Sin embargo, a pesar de todas estas terribles historias, en general los tiburones no son tan peligrosos como pensamos. Casi nunca atacan a los buzos a menos que los provoquen. Los buzos experimentados a menudo comparan a los tiburones con perros callejeros. A estos animales no se les debe tener miedo, pero sí respeto. En todo caso, esperemos que Reunión pueda resolver su problema y que la gente pueda volver a nadar en sus cálidas y hermosas aguas. ¿Planeas pasar tus vacaciones de verano en África y tu destino es el desierto del Sahara? Se encuentra en el norte del continente, extendiéndose desde el Océano Atlántico hasta el Mar Rojo. Te emociona montar en camello y aprender sobre las ricas culturas de la región. Tomas un vuelo muy largo y finalmente llegas. Te encuentras en el desierto más grande del mundo. ¿Puedes creer que son 9,9 millones de kilómetros cuadrados? ¿Estás listo para tu primera aventura después de beber litros de agua helada? El guía te da a elegir. Puedes pasar 2 semanas visitando una serie de oasis o puedes ayudarlos a resolver un misterio local. En lo profundo del desierto, cerca de una ciudad argelina, se encuentra un misterio que aún no ha sido resuelto. Una serie de enormes círculos en la arena. Hay docenas de ellos, que se extienden por kilómetros en línea recta. Fueron descubiertos a través de imágenes de Google Earth hace varios años. La gente ha debatido sobre ellos durante mucho tiempo, pero nadie parece conocer su origen. Lo extraño es que están a muchos kilómetros de distancia de cualquier pueblo, carretera o actividad humana. La forma más rápida de descubrir la verdad detrás de los círculos es haciendo preguntas. Tomas tu cuaderno y te dispones a hablar con los lugareños. Cualquiera puede servirte en este escenario: geógrafos, antropólogos, ancianos e historiadores. La primera persona con la que hablas es un experto en mapas. Debes averiguar si esos círculos son reales o se trata de una falla del satélite. Terminas entrevistando a las personas que toman las imágenes satelitales de Google Earth. ¿Los círculos están realmente ahí? Aparecen en múltiples fotografías de muchos años. Entonces, averigüemos por qué están allí. Después de 2 días de entrevistas, tienes tu primera pista. Los círculos podrían ser el resultado de la actividad petrolera. Los expertos te explican por qué esto tiene sentido. Argelia es un área rica en recursos naturales, por lo que esta sería una suposición sensata. Por lo general, para averiguar si hay algo que valga la pena extraer, las empresas realizan estudios sísmicos. Estos permiten analizar la superficie de la Tierra enviando ondas de choque al suelo. Dependiendo de cómo reboten estas, se sabe que se encuentra allí. Un vehículo especial podría haber dejado marcas en el suelo de esa manera. Entonces, ¿resolvimos el misterio? No del todo. Como sabes, el desierto del Sahara es una de las zonas más secas del planeta. Las altas temperaturas promedio en verano superan los 40 grados centígrados. Para sobrevivir allí, las personas necesitan encontrar formas de acceder al agua. Así que estos círculos podrían ser una especie de ruina o restos de antiguos pozos de agua. Una vez más, diría que esta es una suposición sensata. ¿Listo para hacer la verificación de esta hipótesis? Algunos antropólogos coincidieron en que estos círculos podrían ser los antiguos fogaras. Fogara es el nombre de un estilo de sistema de riego de 2500 años de antigüedad, que generalmente se encuentra en el norte de África. También se lo conoce como knot en otros lugares del norte de África. Los lugareños cavan un pozo profundo en un punto elevado, lo suficientemente profundo como para alcanzar el agua subterránea. Luego, hacen pozos paralelos a distancias regulares. Luego, cavan un canal subterráneo que conecta la ciudad con el pozo. Únicamente con la ayuda de la gravedad, el agua corre desde el pozo hasta la ciudad. Esa tecnología tradicional proporcionó agua para cultivos, ganado y humanos. Digamos que estos pozos hicieron posibles los oasis creados por humanos. Incluso el nombre del pueblo más cercano era una indicación de que esto podría ser cierto. Tal denominación es Fogaret Essaouia, que de hecho significa fogaras, esos antiguos pozos. Esta pista estaba demostrando ser muy precisa. Decides viajar hasta allí para comprobarlo por ti mismo. Tomas un autobús, te sientas y disfrutas el viaje.
El paisaje del norte de Argelia está repleto de pueblos de aspecto antiguo. Incluso ves ruinas de pozos en el camino, en las afueras de ciudades más pequeñas. Al abrir las imágenes satelitales de Google, puedes observar las marcas de Knoth en el suelo. Una serie de agujeros que recorren varios kilómetros. Pero tan pronto como llegas, descubres que estabas equivocado. Dale Lightfoot, uno de los principales expertos mundiales en Knots, dijo que los círculos definitivamente no eran eso. Incluso las imágenes del satélite confirman esta diferencia. Estábamos tan cerca. Aparentemente los Knots, o fogaras, no correrían en línea recta y no tendrían forma de círculos. Otra pista de que esta no era la respuesta es que no había pueblos al final de ellos. Los círculos estaban muy lejos de cualquier actividad humana. Y los Knots se construyeron explícitamente para proporcionar agua a los asentamientos humanos. Bueno, fue un buen intento. Estabas por renunciar a este misterio cuando decides hacer una excursión más. Te llevas días de preparación, camionetas, comida y equipo. Todo para poder desentrañar el misterio de los círculos del Sahara. El primer día conduces más de 160 kilómetros en el desierto. Siempre tuviste curiosidad por observar cómo era esta parte del mundo. Allí no se ven más que dunas de color amarillo mostaza. Sin embargo, el cielo nocturno es bastante lindo. Puedes ver toda la Vía Láctea con tus propios ojos. Acampas y duermes bajo un dosel de estrellas. Al día siguiente, la tensión crece. No tienes señal en el celular. ¡Oh, rayos! Pero afortunadamente colocaste las coordenadas de los círculos en Google Maps. ¡Y sorpresa! El modo sin conexión funciona. Sigues las coordenadas, pero te llevan por el mal camino. Empiezas a ponerte nervioso pensando que todo esto fue en vano. Pero tú y el equipo se suben al auto y conducen unos pocos kilómetros más para llegar a las coordenadas. Después de un viaje lleno de baches, no puedes creer lo que ves. Ahí está. Un enorme cráter excavado en la arena, rodeado por 12 agujeros más pequeños. Desde arriba parece un reloj, sin las agujas, por supuesto. Desde el suelo se ven muy tenues, tanto que casi no los notas. Buscando en el área, notas que todos los agujeros tienen algo similar. Alambres de metal. Alambres delgados que puedes jalar del suelo. Están enterrados profundamente, así que empiezas a cavar. Un objeto comienza a aparecer. Parecen viejas barras de dinamita. Esto sin duda te sorprende. Mejor dejar de cavar para evitar accidentes. Al final, te sientes satisfecho, pero aún curioso. ¿Para qué podría ser toda esta dinamita? ¿Y quién la puso allí? Lo que viene después es el punto de inflexión de tu aventura. Caminando de regreso al auto, ves algo brillando en el suelo. Te acercas con curiosidad. Es redondo, está oxidado y parece una lata de sardinas. ¿Qué hace esto aquí? ¿Podría darte más pistas sobre el misterio de los círculos? Por si acaso la recoges y la metes en el auto. De vuelta en la ciudad, las piezas del rompecabezas comienzan a revelar la historia detrás de los círculos del Sahara. Traes fotos y la lata de sardinas y se las enseñas a los expertos locales. Analizan su material y te dan un veredicto sorprendente. Resulta que tu primera suposición fue la más cercana a la realidad. Entonces, ¿qué pasó con esa suposición? ¿Por qué necesitábamos seguir investigando un poco más? Bueno, porque era solo una verdad a medias. Los círculos del Sahara no son una huella de estudios sísmicos. Cuando se hicieron, esta tecnología ni siquiera existía. Pero están relacionados con la exploración petrolera. Los agujeros llenos de dinamita eran un método antiguo para la búsqueda de petróleo. Los círculos son los restos de los topógrafos que buscaban recursos bajo tierra. ¿Y las latas de sardinas? Bueno, fueron dejadas por los trabajadores que realizaron los trabajos de explosión. Tenían que comer, ¿no? Según el tipo de lata, esto sucedió más o menos alrededor de los años 50 y 60. Así que estos círculos ni siquiera son tan antiguos. De hecho, son modernos, si me lo preguntas. Bueno, espero que estés feliz de haber ayudado a desentrañar este misterio. Nos vemos en la próxima aventura de resolución de enigmas. ¿Sabías que la NASA explora no solo las estrellas, planetas, galaxias o agujeros negros? Es difícil de creer, pero así es. La agencia también trabaja aquí, en nuestro planeta. Entonces, ¿qué ha descubierto en los últimos tiempos? ¿Hay vida bajo el hielo? Mientras analizaban datos recientes, descubrieron algo increíble escondido bajo el hielo de la Antártida.
Y este hallazgo no solo cambia lo que sabemos sobre todo el sistema de agua de la Tierra, sino que también puede ayudar a investigar la vida en el espacio. La existencia de la humanidad podría depender de la comprensión de la Antártida y sus secretos. Estos descubrimientos recientes revelan información vital sobre nuestra supervivencia. Pero antes de continuar, veamos cuánto sabes sobre este lugar, en el que solo hay hielo hasta donde tus ojos pueden ver. La Antártida es uno de los 7 continentes del mundo y está ubicada en el hemisferio sur. Es el 5º continente más grande en términos de superficie total. Tiene casi el doble de tamaño de Australia. ¿Quieres ver meteoritos? Ve a la Antártida. Debido a su clima seco, es uno de los mejores lugares para observar el espacio. Pero lo que es aún mejor es que puedes encontrar meteoritos en la superficie del continente. Los científicos ya han extraído unos 45,000 meteoritos del hielo y creen que podría haber otros 300,000. Como no hay muchas rocas expuestas, les resulta fácil encontrarlos gracias a su color oscuro. El ambiente desértico seco también ayuda a preservarlos, aunque hayan caído hace más de 1 millón de años. ¿Te imaginas alguna actividad volcánica en la Antártida? Es difícil, pero este es el lugar donde el fuego se encuentra con el hielo. La mayor parte de la actividad volcánica está en la Antártida Occidental. Los científicos descubrieron recientemente que existen 138 volcanes solo en este sector. ¡Wow! Uno pensaría que la Antártida siempre es fría, pero no. Sus regiones costeras pueden calentarse hasta los 10 grados centígrados. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo sería la Antártida si no hubiera hielo? Puede parecer inimaginable ahora, pero no siempre estuvo cubierta de hielo. Sin embargo, eso fue hace 34 millones de años. En la actualidad es muy difícil saber cómo sería su superficie si no estuviera helada. Sin embargo, en la NASA se realizaron simulaciones por computadora y se confeccionó el mapa más preciso hasta la fecha. Lo que vieron fue increíble. El continente no es plano en absoluto como parecía. Es bastante accidentado con valles, llanuras onduladas y altas montañas. Pero esto no es nada comparado con lo que descubrieron bajo el hielo. Entonces, ¿qué es lo que había escondido ahí? ¡Redoble de tambores, por favor! La NASA encontró 2 nuevos lagos subglaciales. Y lo que es aún más genial es que vieron estos lagos desde el espacio. ¿Cómo es posible? Si tu respuesta es satélites de alta tecnología, entonces tienes razón. En 2003, la NASA lanzó un satélite llamado IceSat. Midió el balance de masa de la capa de hielo y la altura de las nubes. El satélite también ayudó a crear el mapa sin hielo de la Antártida. En 2010, la Agencia Espacial Europea lanzó el segundo satélite, CryoSat-2, para rastrear los cambios en el espesor del hielo. Luego, en 2018, se lanzó el tercero, ICESat-2, una continuación del IceSat. Midió la elevación de la capa de hielo y el espesor del hielo marino. Era el instrumento láser de observación de la Tierra más avanzado de la NASA y entregó los datos de mayor precisión. Y cuando esto se combinó con los datos de los otros satélites, fue posible detectar estos 2 nuevos lagos cerca de un par de lagos más grandes. Pero, ¿cómo es posible que estos lagos existan? El espesor promedio del hielo de la Antártida es de 1,9 kilómetros. Sin embargo, puede tener más de 3 kilómetros de espesor en algunos lugares, en especial durante el invierno. Entonces podrías pensar que no hay nada debajo, pero la ciencia dice lo contrario. No es fácil ver a simple vista que el hielo que cubre el continente fluye lento y de manera constante en diferentes direcciones bajo la fuerza de su peso. Durante muchos años, los científicos no podían averiguar cómo se producían estos movimientos. Esto comenzó a cambiar en 2007, cuando los datos recopilados por el IceSat proporcionaron información sobre lo que se esconde debajo de la superficie. Primero descubrieron una red completa de lagos de agua de deshielo conectados entre sí bajo las rápidas corrientes de hielo. ¡Y había cientos de ellos! La glacióloga del Instituto de Oceanografía Scripps, Helen Amanda Fricker, pensó que los cambios de elevación medidos por el IceSat ocurren debido a la dinámica de estos lagos. No retienen el agua de deshielo de forma estática. En cambio, se llenan y drenan continuamente a través de un sistema de vías fluviales. Y mientras lo hacen, el hielo de arriba sube y baja. Pero, ¿a dónde drenan? ¡Al océano, por supuesto! ¡Y drenan mucho! Un estudio reciente en el que participó Fricker muestra que el drenaje de un lago vertió 750,000 millones de litros en el océano en solo 3 días. Innumerables misterios sobre cómo funciona la naturaleza aún esperan ser resueltos.
pero haber encontrado los dos nuevos lagos les dará a los científicos una mejor idea de cuán rápido cambiará la capa de hielo en la Antártida a medida que el clima se vuelva más cálido, y cómo esto afectará las corrientes oceánicas globales y el aumento del nivel del mar. El ciclo de llenado y drenaje de los lagos también trae como resultado que la capa de hielo sufra grietas. Entonces, la información que encuentren de estos nuevos lagos también les dará una mejor comprensión del daño en la superficie del hielo. También podrán evaluar cómo este sistema de llenado y drenaje influye en la velocidad a la que el hielo se desliza hacia los océanos y mares, y eso significa que pueden evaluar cómo el agua dulce añadida puede alterar los ecosistemas marinos. Este descubrimiento también puede ayudar a descubrir si hay vida bajo el hielo. ¡Wow! Los científicos perforaron alrededor de 1000 metros de hielo y encontraron que las muestras de agua tomadas de uno de los lagos contenían aproximadamente 10.000 bacterias por mililitro. Un número tan alto es una buena señal, porque eso significa que las aguas heladas también podrían albergar formas de vida superiores, tal vez microfauna, y uno de estos nuevos lagos podría incluso ser su hogar. Pero lo más emocionante es que estos nuevos lagos podrían ayudar a los científicos a comprender si es posible que exista este tipo de vida en otros planetas. Se cree que cualquier forma de vida debajo de la superficie congelada del planeta Marte podría seguir los patrones que se ven en los lagos de la Antártida. Por lo tanto, existe la posibilidad de que se encuentren pistas sobre qué tipo de vida pudo haber existido en el planeta rojo. Sin embargo, no querrás estar ahí durante el invierno. En nuestro planeta, las temperaturas más bajas están cerca de los menos 90 grados centígrados. En el 2010, por ejemplo, hubo un registro de menos 93 grados centígrados, y es posible que sientas este frío mucho más debido a los vientos fuertes y secos. ¿Sabías que el tamaño de la superficie de hielo de la Antártida también cambia a lo largo del año? En verano tiene 3 millones de kilómetros cuadrados, pero cuando es invierno, crece hasta los 19 millones de kilómetros cuadrados. Sin embargo, a pesar del cambio, en la Antártida se encuentra la acumulación de hielo más grande de la Tierra. Lo siento, Ártico, tú pierdes. ¿Conoces a estos lindos pingüinos? Bueno, ellos son los habitantes de este continente, y no los humanos. La Antártida es tierra de nadie, porque ningún país la posee. Pero, ¿sabes quiénes son sus verdaderos dueños? 5 especies diferentes de pingüinos, focas y orcas. A pesar de las duras condiciones, puedes visitar el continente como turista o investigador. Alrededor de 5.000 personas residen ahí durante el verano, en bases científicas, pero cuando llega el invierno, el número se reduce a 1.000. La capa de hielo de la Antártida constituye el 70% de las reservas mundiales de agua dulce. Imagina qué pasaría si se derritiera. Los niveles globales del mar se elevarían casi 60 metros. Puedes encontrar muchos lagos pintorescos en Luisiana, pero uno de ellos se destaca entre todos los demás. Este lago profundo es tranquilo y hermoso. Sin embargo, su origen está relacionado con la historia de un desastre a gran escala que cambió todo el ecosistema. Una catástrofe a la que la gente logró sobrevivir milagrosamente. Y este desastre ocurrió por el error de una sola persona. Para descubrir la increíble historia del lago Pinure, retrocedamos en el tiempo, hace más de 40 años. Ahora es 1980, temprano por la mañana del 21 de noviembre. Varios trabajadores comienzan su turno buscando petróleo. Una perforación en una plataforma petrolera en medio del pequeño lago Pinure es una parte importante de este proceso. La profundidad de este lago es de unos 3 metros. Si una persona adulta se para sobre el fondo y levanta las manos, sus dedos alcanzarán la superficie. Todo va sin problemas al principio, pero entonces el trabajo se detiene. El taladro parece haberse atascado en la parte inferior. Los trabajadores intentan liberarlo, pero no pueden. El motor se sobrecarga y se escuchan unos chasquidos provenientes de abajo. En este momento, toda la plataforma comienza a inclinarse hacia el agua. Los trabajadores que están arriba se dan cuenta de que algo terrible está pasando, por lo que corren hacia la orilla. Entonces hay un fuerte estruendo. La colosal plataforma de perforación de $5 millones con la altura de un edificio de 15 pisos se está hundiendo lentamente en el agua. Pero la profundidad del lago no es mayor que la de un edificio de un piso. ¿Cómo es posible? Imagina el agua que sale de tu bañera por el orificio de drenaje. Lo mismo le está pasando al lago ahora. El taladro ha perforado un pequeño agujero en las paredes de una mina de sal, cuyos túneles atraviesan la roca debajo del lago, y ahora millones de litros de agua se vierten en estos túneles. La presión que se genera es 10 veces mayor que la de un hidrante contra incendios.
los mineros se enteran del desastre. Mientras el agua inunda los túneles, intentan evacuar la mina. 50 personas se abren camino a través del agua y el lodo utilizando carros mineros. Un ascensor lento solo puede subir a 8 personas a la vez. Se necesitan 7 viajes para evacuar a todos los mineros. ¿Te imaginas cómo se sienten los que están al final de la fila? La devastadora inundación se acerca y varias docenas de personas y un ascensor lento están delante. Afortunadamente, todos logran escapar. El agua desplaza el aire de la mina, comprimiéndolo. Primero atraviesa todos los túneles y luego sale del suelo en forma de géiseres. Pero el desastre no termina ahí. Se forma un gran embudo en medio del lago. El agujero se está expandiendo, atrayendo más agua hacia adentro. La tierra alrededor del lago comienza a desmoronarse y cae en la mina. Junto con el suelo, el embudo arrastra 11 barcazas, un remolcador, toda la plataforma petrolera y muchos árboles. Toda la playa de alrededor del lago desaparece. Hay tanta agua en la mina de sal que cambia la dirección del flujo del río más cercano. Ahora, no solo el lago, sino también el agua de los alrededores está inundando la mina. El embudo se está expandiendo. Desde un lado puedes ver la formación de una enorme cascada con una altura de 50 metros. Esta es la altura de un edificio de 16 pisos. En este momento, es la cascada más alta de Luisiana. Afortunadamente, la destrucción no dura mucho. Han pasado 2 días. La mina está completamente inundada. El embudo ha desaparecido. El agua se calmó. Hace varios días, era un lago poco profundo. Ahora tiene un nuevo fondo ubicado a una profundidad de 60 metros. El ecosistema ha cambiado para siempre. Allí aparecen nuevas especies de peces y de otros animales. La empresa perforadora pagó una multa de 45 millones para compensar los daños que se produjeron. Por supuesto, se investigó la causa de este desastre. Resultó que el ingeniero había cometido un error en los mapas. Usó cálculos incorrectos para seleccionar las coordenadas de perforación y llegó a la mina de sal. Hay otro lago con un gran embudo dentro, y también es artificial, pero esta vez se creó a propósito. Bienvenido a California, al lago Berryessa. Antes, cerca del lago, se encontraba el pequeño pueblo agrícola de Monticello. En el siglo pasado se construyó una presa aquí, pero durante una de las temporadas de lluvia, el nivel del lago subió y desbordó la presa. El agua inundó la tierra y arrasó los caminos. Necesitas hacer la presa aún más alta para resolver el problema, ¿verdad? Esto es bastante lógico, pero los ingenieros de la ciudad pensaron en algo mejor. Cavaron un hoyo cerca del lago y cubrieron su interior con cemento. Parece un amplio túnel circular que conduce al suelo. Durante la temporada de lluvias, el nivel del agua sube lo suficiente como para llegar al pozo, y millones de litros de agua se vierten en él. Se asemeja a un agujero de drenaje gigante. Toda el agua que ingresa al hoyo viaja a través de un túnel horizontal y llega a la bahía más cercana. Este es un invento efectivo y práctico y una excelente atracción para muchos turistas. Y a los skaters también les gusta pasar el rato aquí. Cuando el nivel del agua es bajo, se reúnen en la bahía, cerca del lugar de donde sale el agua. El túnel redondo es un excelente campo de juego para andar en patineta. Ahora nos mudamos al desierto de Yemen. Allí también buscamos un agujero, pero esta vez sin lago. Este hoyo del tamaño de una cancha de baloncesto está en medio del desierto. Los científicos aún no saben qué hay en el fondo del agujero o qué lo formó. Pero los lugareños están seguros de que este pozo es un portal al mundo subterráneo, donde viven los espíritus malignos. Aunque no creas esto, el agujero gigante de Yemen igual puede asustarte. A veces, sonidos extraños y aterradores salen de las profundidades de este abismo negro, y siempre se siente un olor desagradable a huevos podridos. El agujero es tan oscuro que absorbe la luz del sol. No verás nada aunque apuntes una linterna al interior. Este lugar se ha estudiado con la ayuda de potentes lentes ópticos y drones, pero no se pudo ver nada excepto una oscuridad aterradora. Desde la distancia parece una gota de pintura negra en medio de un lienzo de arena dorada. Incluso ahora, el agujero gigante de Yemen es uno de los lugares más misteriosos y menos estudiados de la Tierra.
Pero recientemente un grupo de valientes llegó al fondo. Encontraron perlas de montaña, estalactitas, serpientes e incluso cascadas. Los científicos están tratando de averiguar cómo apareció el agujero y qué edad tiene. Algunos dicen que fue causado por obras de construcción cuando los geólogos perforaban el suelo en busca de minerales. El proceso de perforación hizo que la superficie colapsara. Y ahora visitemos otro famoso agujero escondido bajo una gran cantidad de agua. Es la Fosa de las Marianas. Este es el pozo más profundo de la Tierra, ubicado en el Océano Pacífico Occidental, cerca de las Islas Marianas. Es tan profundo que allí podría caber un Everest y medio. Para sumergirte hasta el fondo necesitas un equipo especial que pueda soportar la intensa presión del agua. Debe ser un batiscafo robusto con un amplio suministro de oxígeno. Es caro, pero el viaje lo vale. En la Fosa de las Marianas puedes ver criaturas únicas y extrañas que nunca encontrarás en la superficie o en ninguna otra región del océano. Aquí viven cangrejos tóxicos y microorganismos que se alimentan de una sustancia que parece petróleo. Puedes ver peces con el cuerpo transparente y observar sus órganos y su esqueleto. Espeluznantes monstruos dentudos similares al rape habitan en este lugar. Estas criaturas parecen frágiles e inofensivas. Pero mira por ti mismo. Estás dentro de un batiscafo hecho de aleaciones de varios metales. La presión del agua puede convertir a un automóvil en una tortilla. Y estos peces con cuerpos transparentes nadan como si estuvieran en una piscina.